La información dada por la periodista española Concha Calleja ha resultado en un jarro de agua fría para la Casa Real Británica y para los medios de Reino Unido, y es que sin duda se produce de nuevo un contraste entre las informaciones que está apareciendo en la prensa norteamericana y la prensa de Reino Unido, que parece que coinciden en un denominador común. En el caso de la de la prensa de Reino Unido, parece que se dirigen a su enemigo público número uno, y en el caso de la prensa estadounidense defendiéndolo en este caso. Claro, que hay defensas que en sí mismas pues llaman la atención, y es que se ha filtrado una foto de Kate Middleton pues prácticamente lo que yo llamaría disfrazada como una enferma de cáncer. La foto en sí es bastante polémica, pero lo que ha despertado más controversia ha sido quienes han compartido esta foto precisamente para desearle sus mejores deseos a la princesa de Gales. Esta ha sido la imagen que han compartido. Evidentemente se trata de un montaje, de uno nuevo, pero en este caso lo han hecho los seguidores de los príncipes de Gales, en concreto de Kate y William, que, bueno, pues para contrarrestar un poco las teorías que aparecen en redes sociales, no se les ha ocurrido que expresar sus mejores deseos compartiendo esta polémica foto, porque el cáncer es una enfermedad, el cáncer no es algo para disfrazarlo, el cáncer no es algo que se pueda tomar así a la ligera, y desde luego me parece a mí que cae en el peor de los malos gustos que hubiera y por haber. Tenemos claro que evidentemente las intenciones eran un poco desearle lo mejor a Kate Middleton en estos momentos, pero quizás no ha sido, bueno, la mejor estrategia, ¿verdad? Vamos a ver un poco qué es lo que dice la prensa británica y cómo ha replicado la prensa estadounidense respecto a las informaciones de Concha Calleja el pasado fin de semana. Recordemos que la periodista española decía que Kate estaba peor de lo que en un principio se estaba diciendo. Y es que según los tabloides británicos, en las últimas informaciones que os hemos ido contando aquí en el canal, hablaban de que había sido vista con su familia en los últimos días y que se especulaba cuándo regresará la princesa a sus compromisos oficiales. Las informaciones que más tenemos en esa dirección es que hasta otoño, finales de este año, principios del siguiente, absolutamente nada. El caso es que, aunque no se haya planeado una fecha oficial de regreso, la Royal Rota, estos periodistas cercanos a la familia real, están dando duro y directo contra el que ven como el enemigo público número uno del Reino Unido, que no es otro que el príncipe Harry. El príncipe Harry ha cumplido 40 años y, curiosamente, pues la familia real ha eliminado silenciosamente una declaración de Harry a Meghan en 2016. El viaje a Nigeria sigue coleando e incluso ya los periodistas de la Royal Rota se están posicionando al desvelar en redes sociales que la persona del anterior vídeo, persona cercana a Harry y a Meghan, está haciendo una campaña en contra de la propia Kate Middleton en redes sociales al afirmar o insinuar que no es cáncer lo que padece. Sin embargo, la prensa estadounidense toma todo esto como una serie de desafíos en el matrimonio entre Kate y William, y parece que quien está poniendo las cosas difíciles en ese sentido es la propia Kate, porque no acepta las presiones y estipulaciones impuestas por William. Las noticias que vienen de allí sugieren que hay una ausencia real del hijo mayor de Carlos III y que esto está empeorando los problemas para Kate, insinuando una falta de apoyo y presencia por parte de su esposo en su vida. Asimismo, dicen que la corona británica, al contrario de las informaciones publicadas en Inglaterra, vive en un estado de angustia permanente y que la salud de tanto de Kate Middleton como de Carlos III, a pesar de lo que han dicho, no invitaría al optimismo. Esta serie de noticias inquietantes sobre la evolución de Kate
Afirman, en consonancia con lo que se ha dicho últimamente, que efectivamente no existe recuperación como tal, a pesar de que indiquen que estos planes están siendo más lentos de lo que se esperaban. Dicen que The Firm, la empresa un poco de la familia real británica, vive un ambiente enrarecido y triste que además se complica por las batallas internas clásicas que hay ahí, y dicen que no saben cómo lidiar no solo con los problemas de salud, sino también con las ovejas negras, refiriéndose en este caso a Harry y a Meghan, pero también al príncipe Andrew y otro más, Enrique de Sussex. No, Enrique de Sussex es Harry, perdón. Es que lo han puesto aquí de una manera que digo, ¿quién es este? A ver... Dicen la prensa británica que Harry podría estar detrás de todas las filtraciones. En concreto, Richard Eden ha señalado a este amigo de Harry y Meghan en redes sociales que participó en el documental de Netflix y que además denunció una serie de cuentas bots, el catedrático universitario del anterior vídeo, una serie de cuentas bots cuando Harry y Meghan todavía eran parte de la familia real en Reino Unido, dedicados a menoscabar su imagen y señalando de nuevo a los medios británicos. Además, la prensa estadounidense señala a dos personas que ya hemos dicho aquí que son cercanas a Harry y a Meghan en este caso. Una de ellas, que ha sido elegida por Carlos III para sustituir en los planes de agenda de Kate Middleton, Beatriz de York, la hija de Andrew y de Sarah Ferguson, pues dicen que en este sentido que se la están jugando las dos hermanas. Además, parece que el experto en monarquía británica, otro señor de la Royal Rota, Tom Quinn, explica que estas dos hermanas podrían ser otro huevo podrido de los Windsor. Dicen que Harry necesita todos los amigos que pueda tener y que ellas son de su cuerda, que se sienten identificadas por las penurias vividas en el universo royal. Que las princesas de York también tienen la sensación de que son forasteras, que van a apoyar a su tío Carlos III en el sentido de que del anuncio de la enfermedad, asumiendo tareas o responsabilidades, pero que a su vez, pues están viviendo un poco lo que Harry y Meghan, lo que William y Kate también en algún momento, que es la lacra de su padre con el tema de Epstein a través de la prensa británica. Dicen que se la juegan porque ya en este sentido pues han enseñado la patita con un gesto que causó escozor a Carlos y a William, que no es otro que ser las únicas miembros de la realeza que osaban visitar la residencia de los Sussex en Estados Unidos. Dice Quinn, si su bola de cristal no está estropeada, apunta un desenlace funesto para la pareja de hermanas, seguir los pasos de Harry y quedar totalmente fuera de circulación royal. Así pasarían al lado oscuro de la fuerza, en el que también estaría en estos momentos Kate Middleton. Afirman que el Palacio de Buckingham se está pudriendo a la velocidad de la luz, que todos son sospechosos y que a todos absolutamente son enemigos de Camila, excepto quizás William, que mantiene una especie de pacto interno con su madrastra. Pues noticias importantes en este sentido, porque estamos viendo que las informaciones de Concha Calleja, que parecen ser reales, no se está haciendo absolutamente nada más que cambiar un poco el rumbo de sus afirmaciones, mientras la prensa internacional sigue insistiendo en que la recuperación de Kate como tal no existe y que, pues que en este sentido, habría alguien por ahí manejando los hilos para seguir haciendo la vida imposible, ya no solo a los dos hermanos, sino también a sus primas. Es verdad que a los fans de William y Kate, curiosamente, a estas chicas las tienen mucho en barbecho, se burlan de su apariencia física en redes y la verdad es que de momento lo que han demostrado es que han sido fieles un poco, porque también yo las he visto hablar con William, estuvieron en la fiesta
en la fiesta esta del jardín que hizo hace unos días. Pero claro, eso no implica que tengan que ignorar y dejar de hablar a su primo Harry, cosa que yo personalmente en este sentido pues aplaudo. Así están las cosas, intentaremos ampliar luego más información, pero como veis, ya digo que los datos de Concha Calleja están creando una narrativa, una auténtica metamorfosis de lo que ella contó para seguir un poco alimentando que aquí no pasa absolutamente nada, que se establece una oficialidad y que dentro de esa oficialidad los medios internacionales no tienen nada que decir, incluso ya con los periodistas enfrentándose a la gente que bueno, pues lanza estas teorías, en concreto este catedrático universitario amigo de Harry y Meghan. O sea, aquí ya estamos viviendo una guerra de guerrillas, y todo por salvar la imagen de la familia Windsor o parte de la familia Windsor, los actuales monarcas de la Casa Real Británica. En fin, no sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. Gracias por estar ahí y de nuevo perdonad por la voz, que poco a poco me voy recuperando.